Conexión Venezuela. Los tentáculos del chavismo en España. ¿Es Zapatero el primero en caer? Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de lo que algunos consideran una noticia interna de España, pero hoy para mí tiene también una conexión geopolítica. Vamos a hablar de la imputación por primera vez del presidente de España durante la democracia, y yo creo que en la historia, por un delito doble de blanqueamiento de capitales o blanqueo de capitales y también tráfico de influencias. Esto es el comienzo de algo más. Aquí en Bellum Artis os hablamos muchas veces de la conexión venezolana en España. Una forma de lo que se llama ahora guerra híbrida o guerra en la zona gris para debilitar a la democracia española. Se blanqueó mucho dinero, se dio mucho dinero a distintos grupos y poco a poco van apareciendo. Los que éramos locos, ahora somos los cuerdos. Para ello contamos con la ayuda de dos amigos venezolanos que nos van a mostrar los tentáculos de Venezuela en España. Ya los conocéis a ambos, son nuestro amigo Efraín y Eduardo. Eduardo, activa el micrófono que lo tienes ahí apagado. Activado. Vale. Efraín, un amigo del canal, es abogado en Venezuela, vive ahora en España, y Eduardo es militar en Venezuela. Estuvo preso en la cárcel del chavismo durante 5 años y lo habíamos hablado, no quisimos decir nombres muchas veces, pero en los 3 años que estuviste en la cárcel que veías la luz, porque otros 2 años estuviste bajo tierra, en esa vistes muchas veces a Zapatero entrar por allí, ¿no? Sí, por lo menos 3 veces. Iba continuamente a visitar, sobre todo, bueno, principalmente a visitar a Leopoldo López, producto de esas negociaciones. Por cierto, Zapatero iba de la mano con Delcy Rodríguez, que para ese momento era la canciller. Eran visitas a la cárcel de Ramo Verde, que si se meten por Google pueden saber porque se hacían denuncias de lo que eran las visitas de Rodríguez Zapatero para hablar con Leopoldo López y negociar lo que fue su posterior salida de la cárcel. Y bueno, quién sabe qué otras cosas se dieron o se colocaron sobre la mesa. Pues esta cárcel de Ramo Verde, que la verdad da una sensación bastante dura, ¿no? Es decir, comparado con el estándar de las cárceles españolas, esta es mala. Lo que no sé, Eduardo, si dentro de los estándares de Venezuela era de las mejores. Bueno, justamente te iba a decir eso. Dentro de los estándares de Venezuela era lo menos malo, sobre todo para los presos políticos que podíamos venir, en mi caso, del DGCIN, de la Central de Contrainteligencia Militar, o de algunas otras cárceles del país donde actualmente hay presos políticos, como El Rodeo, como Tocorón, como algunos anexos, la cárcel 26 de julio. Todas esas cárceles realmente eran muchísimo más adversas o complicadas que lo que era Ramo Verde, que era una cárcel militar, pero eso no deja de marcar la dureza que había dentro de esa cárcel, sobre todo en el año 2017, que fue llevada con mucha crueldad por los militares fanáticos del chavismo. Y casualmente, justamente entre ese año, en el año 2017 y 2018, fue donde continuamente Rodríguez Zapatero estuvo visitando la cárcel. Pero es que si nosotros hacemos una línea de tiempo, Francisco, no es tan difícil hacerla. De hecho, se pueden apoyar en cualquier inteligencia artificial y le piden, por favor, en los últimos 10 años, ¿cuántas visitas ha hecho el expresidente Rodríguez Zapatero a Venezuela? Y todas gratis a su costa, perdido dinero. ¡Hala! Y toma, y te lo crees. Sí, bueno, pero la última vez que hice eso, creo que se contabilizaban más de 18 visitas a Venezuela. Y ninguna de esas visitas ha sido gratuita. Todas esas visitas llevan un lobby al cual a Zapatero se le han pagado de diferentes maneras, desde consultoría, que es la manera más elegante, hasta minas de oro, como en algún momento afirmó Piedad Córdoba.
Entonces, bueno, el tema de Zapatero es bien profundo, además de los nexos empresariales que hay, van a ir saliendo nombres. Y yo creo, Francisco, tú me escribías algo temprano y creo que esto no es coincidencia que pase justo en este momento cuando se extradita a Alex Saab, que era un empresario. Hablaremos ahora de ello. Colombo venezolano, aunque Diosdado Cabello dijo ayer, no, él no es venezolano. Siempre ve el sadismo de los regímenes socialistas, cómo se van devorando y comiendo entre ellos mismos. Ayer Diosdado Cabello, tú que eres... Ahí va. Cédula, con respecto a la primera pregunta del ciudadano Alex Saab, ciudadano colombiano Alex Saab, quiero aclarar, comenzar por ahí este tema. Alex Saab no es venezolano, no lo es. Un ciudadano de origen colombiano, siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal, no tiene ningún tipo de sustento. Se la había falsificado él, por eso lo sabe. No, y que, o sea, todo el mundo lo sabía, pero lo vienen a decir ahora. Y esto es importante que se sepa acá en España, el que no lo sabe. Los regímenes socialistas y comunistas son sádicos, son desvergonzados. Ellos van a usar a cualquiera y pueden ser su compadre, pueden ser su hermano, pueden ser amigos de negocios, pueden ser socios, como era Alex Saab. Y en la primera de cambios te van a sacrificar con la misma facilidad que pueden sacrificar a un peón en una partida de ajedrez. De esa misma manera. Eso es importante que se tenga claro. Francisco, antes de continuar, hay por allí hay un antiguo fiscal, ya no es fiscal del Estado norteamericano, de nombre Michael Nadler. Michael Nadler, cuando deportan a Alex Saab la primera vez, o cuando lo detienen, perdón, él no lo deportaron, lo detienen en Cabo Verde y luego llega a Estados Unidos, él es uno de los que lleva el caso. Y hay varios portales, grupos de periodistas, de investigadores venezolanos que han hablado con este ex fiscal, antiguo fiscal, y obtuvieron información de algunas de las cosas, de algunas de la información que facilitó a Alex Saab en su primera detención. Y entre uno de los detalles que dice que dejó registrado Alex Saab, está esta pequeña bicoca, Francisco y Efraín, que están allí, y a todas las personas que nos están acompañando. Alex Saab confesó que por cada dólar que él recibía por contratos, por licitaciones, por negociaciones, por obras, sea cual sea el contrato y sea cual sea el negocio en el cual estaba metido, el 50% de ese dólar era para la familia de Nicolás Maduro. Ese era el trato que él tenía con Nicolás Maduro. Yo voy a ser un gran empresario. El que puede buscar quién era Alex Saab se dará cuenta que tuvo empresas de todo tipo en Venezuela, y responsable de prácticamente de la macroeconomía del país en cuanto a la importación de bienes de consumo, desde comida, bueno, hasta productos de primera necesidad que no eran comida. Y se está hablando en términos sutiles que solamente en negociación de él como persona comercial, como sujeto comercial, se habla de más de 10 millardos de dólares. Pues cuando empieza a cantar. Claro, ahí saldrá más. Por lo cual el 50% iba a la familia de Nicolás Maduro. ¿Cuántos de estos contratos no se habrán realizado también por el lobby, que no lo pongo en duda, y el blanqueo que le hacía Rodríguez Zapatero a la dictadura venezolana? Eduardo, antes de que pase Efraín, tengo que hablar de una cosa. A mí me gusta evitar las deepfakes y sobre todo los ataques a lo que yo considero básico de cualquier democracia, que es la división de poderes. El respeto al sistema judicial español es algo básico de cualquier democracia. Y ya es duro ver críticas y insultos a los jueces partiendo del pueblo, de los periodistas es entendible, y cuando son los políticos usando esto que se llama lawfare y todo esto, es peor, ¿no? Pero sobre todo cuando es una mentira. Hay por aquí alguien diciendo que es todo falso, que es todo parte de manos limpias. Pues te recomiendo leer El País, el periódico El País, que no es exactamente un periódico de la fachosfera, salvo que ahora lo metáis también en la fachosfera. Y lo dice en el subtítulo: el juez de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de la investigación que dirige
desde hace meses junto a la Fiscalía Anticorrupción. Y cuando bajas a más abajo, y es El País, pero bueno, hay que leer periódicos, es algo que es duro para alguno, aquí dice cuándo empezó. Y no habla de manos limpias, habla de que el origen se remonta en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió 2 solicitudes de cooperación internacional para acabar con una organización criminal que se dedica a blanquear fondos opacos procedentes de Venezuela. Francia y Suiza pedían que se practicaran una serie de registros en pisos y casas de Madrid, Tenerife y Mallorca, según la documentación a la que ha tenido acceso el país. Las autoridades internacionales advertían de que funcionarios públicos venezolanos habían desviado fondos de muy alta cuantía a Europa de forma ilegal. Se trata de dinero procedente del programa de comida del chavismo, CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, y de la venta de oro, y para blanquearlo, presuntamente la trama habría hecho un uso indebido del rescate de Plus Ultra. Antes de que la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción indagaran en estas presuntas irregularidades, un juzgado de Madrid abrió una causa en 2021 para investigar el rescate de la aerolínea a raíz de una denuncia de manos limpias. Esta causa tuvo que archivarse por un error durante el procedimiento. A la magistrada se le olvidó ampliar el plazo de instrucción a tiempo. El juez Calama pidió al juzgado madrileño que enviara toda la información que tuviera en sus manos. Por lo tanto, ya vale de malmeter, insultar a la justicia, todo basado en fake news, en lo que se habla de las falsas noticias, movidas esta vez desde el gobierno. Lo dice El País, es la Audiencia Nacional por solicitud de organismos internacionales. 2 países, Francia y Suiza. Y la Fiscalía Anticorrupción. No me volváis a poner aquí la fachosfera, manos limpias. No, esto es serio, es muy serio, porque están más países en juego. Es decir, Francisco, Eduardo y Efraín, esto sonará a cómo fue muriendo la democracia en Venezuela, ¿no? Es decir, los jueces nunca tienen que hablar, solo los nuestros, ¿no? claro, no, pero yo ¿Okay? creo que esa persona está confundida porque No está manos confundida, limpias, no está confundida. Manos Limpias sí que llevó, y además se le agradece, una iniciativa donde se presentó una demanda en contra de Rodríguez Zapatero en agosto del 2024 por crímenes de lesa humanidad que en algún momento también tendrá que verle la cara a la ley por eso. Porque si usted se abraza y legitima a tiranos y a torturadores, bueno, usted me dirá. Me dicen por aquí que yo nunca digo la mierda de la derecha. A ver, cuando la derecha española esté metida con una narcodictadura, blanqueando dinero de una dictadura que explotó a su población, que expulsó a 8 millones de habitantes de Venezuela, estos 2 hombres que tengo aquí delante, expulsados, uno de ellos 5 años en la cárcel, solamente por intentar luchar por la democracia, en el caso de Eduardo. Cuando eso lo haga el partido que tú me dices, yo me meteré con ellos. Pero a día de hoy, no. Yo, por ejemplo, puedo decir que dejé de votar un partido por los casos de corrupción y lo dejé de votar, voté a otros partidos y yo sí lo hice. El problema es que muchos de vosotros jamás cambiaréis de voto porque pensáis que no se puede ser traidor a una asociación como esta. Porque, a ver, yo ya me mojo, que me descalifiquéis lo que queráis, justificar lo que está pasando con Venezuela y el dinero negro del chavismo, yo creo que es muy fuerte. Efraín, si quieres comentar algo sobre lo que comentó Eduardo de todo este sistema, que en el fondo se está vinculando, si os fijáis, la denuncia tiene que ver con la compra de alimentos y el blanqueo del dinero negro de Venezuela, ¿no, Efraín? Sí, exactamente. O sea, para comenzar, es que lo de Zapatero, para cualquiera que sea mínimamente objetivo, neutral, es que desde hace muchos años era un tema, una cosa de que llamaba demasiado la atención que un ex jefe de gobierno europeo y en particular español, que se dedicaba en cuerpo y alma a ser el abogado defensor de la dictadura chavista en el mundo, ¿no? Que fue el principal abogado defensor que tenía el régimen chavista en Europa y quizás en el mundo entero, ¿no? Entonces, es algo que no se podía entender, ¿no? Por más que supuestamente afinidades ideológicas, que por otra parte muy particulares, porque el chavismo no representaba precisamente a
a los colegas venezolanos del PSOE, ¿no? Sino los colegas venezolanos del PSOE se supone, o al menos se supone en teoría, que están en la oposición, como Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, etc. Entonces eso siempre llamó mucho la atención y dio pie con el paso del tiempo a multitud de denuncias, además documentadas, como se está viendo ahora y se está reivindicando ahora de los intereses económicos que había entre Zapatero y el régimen, porque era realmente lo de este señor que se vendía con la complicidad de medios españoles, se pretendía vender como un mediador, pues no era mediador, era defensor del régimen, defensor a ultranza, y siempre, por ejemplo, donde se le veía el plumeo era cuando siempre defendía que los fraudes electorales no eran tales fraudes, que los comicios o las elecciones que celebraba el régimen eran totalmente limpias y que los resultados donde siempre, por supuesto, ganaba el régimen, esos resultados eran limpios y transparentes, ¿no? Entonces siempre se inventaba excusas para decir que la oposición no había hecho bien las cosas, que no había hecho la campaña como era debido, o que tal, o no habían movilizado su electorado y que por eso era que ganaba el régimen. O sea, esas eran las excusas que él ponía. Ahora, en relación a lo de Alex Saab, lo de Alex Saab es una cosa que es bastante importante, ¿no? En todo este tablero, porque este es un tipo, un señor colombiano, porque nació en la ciudad de Barranquilla, ¿no? En Colombia, en 1971. Entonces nace en Barranquilla, Colombia, creo que es de ascendencia árabe, libanesa, me parece, o algo así. Y este señor, claro, de repente, como tantos que se enriquecieron con la corrupción chavista, de repente, de la noche a la mañana, pasó a ser de ser un don nadie a convertirse en un poderoso empresario multimillonario con un gran entramado de empresas, como ha dicho Eduardo, ¿no? Con empresas en todas las ramas, ¿no? Y bueno, y llama la atención que una de las personas que lo apadrinó para enchufarse en el mundo empresarial al lado del régimen chavista fue precisamente la senadora colombiana Piedad Córdoba, ¿no? Una senadora colombiana que representante de la ultraizquierda, de la extrema izquierda colombiana, y conocida por la gran amistad que la unía a Chávez y a Maduro también, y a todo el régimen chavista, ¿no? Y entonces, y sus conexiones con la guerrilla colombiana y todo eso. Entonces, bueno, más o menos hacía un papel como el que hacían aquí en España, tristemente, los políticos de Batasuna, que mientras hacían el juego político servían de brazo político al entramado terrorista. Bueno, ese es el caso de Piedad Córdoba. Y a través que precisamente señalaba esta señora también por sus conexiones con Zapatero, ¿no? En el tema de las famosas minas de oro y todo esto. Y a través de Piedad Córdoba, entonces que Saab llega y se convierte en un empresario metido en todos los guisos, en todas las tramas de corrupción asociadas al régimen chavista, y con miles y miles y miles de millones de dólares de por medio, por ejemplo, con la Misión Vivienda, supuestamente para construir viviendas populares en Venezuela, que la gente ni vio las viviendas, pero la mayoría, pero se embolsillaron miles de millones, o con el famoso programa del CLAC, ¿no? Del suministro de comida que él suministraba era comida en mal estado, ¿no? Para alimentar a los pobres como si fueran perros, ¿no? Y entonces este hombre, además, hay que recordar que en el 2020, en el año 2020, él es apresado, es detenido en el pequeño país africano de Cabo Verde por una solicitud de Estados Unidos, porque está en la lista de sancionados y con orden de detención internacional. Y es detenido en Cabo Verde cuando precisamente iba en un avión desde Venezuela a Teherán, a Teherán, a Irán, ¿no? Presumiendo de que viajaba con pasaporte diplomático venezolano. Y entonces, porque él también formaba parte de esas redes de negocios, de conexión entre el régimen islamista de los ayatolas de Irán con el régimen chavista en Venezuela. Bueno, lo detienen en Cabo Verde en 2020
y luego de una larga batalla legal, diplomática, de todo tipo, donde el régimen de Maduro luchó para que no lo extraditara a Estados Unidos, lo terminaban extraditando. Pero entonces después sabemos que en el 2023 el presidente Biden, en una de las estupideces más grandes, agarró y lo indultó, ¿no? Como parte de esas negociaciones que tuvo entonces con Maduro, donde supuestamente, bueno, donde Maduro liberó a algunos presos estadounidenses y supuestamente se comprometía a portarse bien, ¿no? A ser un chico bueno, y entonces en ese maravilloso pacto Biden indultó a Saak, así como indultó a los narcosobrinos, ¿no? A los sobrinos de Cilia Flores, ¿no? Y gracias a eso, entonces Saak voló a Venezuela, donde fue recibido con bombos y platillos, con la alfombra roja, y fue recibido como un héroe nacional, ¿no? Por el régimen de Maduro, como que si volvía de una guerra de ser un mártir, ¿no? Y le dieron un paseo triunfal. Y después, el 18 de octubre del 2024, lo nombraron nada menos que ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela. Entonces, fíjate, ahora que dicen que Diosdado dice que este tipo nunca fue venezolano, que tenía una cédula, es decir, un DNI venezolano falso y todo, pero sin embargo, muy bien que ellos lo colocaron de nada menos que de ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, ¿no? Como parte del gobierno del Consejo de Ministros del Gabinete venezolano, ¿no? Y estuvo en ese cargo hasta el 16 de enero del 2026, ¿no? Hasta 13 días después de la captura, de la extracción de Maduro, porque claro, esta ha sido una de las fichas de Maduro que de él sí ha purgado, ¿no? Ha purgado de común acuerdo con Estados Unidos, y en febrero, y el 16 de enero lo despide de ministro, y en febrero lo detienen de manera silenciosa, lo mantienen retenido hasta ahora que lo deportan a Estados Unidos, donde ya se ha presentado ante una corte de Florida, donde tendrá que ser juzgado también por temas de sobornos y blanqueo de capital en relación a los casos de corrupción en Venezuela, y está preso en una cárcel federal estadounidense, ¿no? Entonces aquí vemos como todas las piezas de la corrupción, de esta gigantesca corrupción, que no olvidemos que vaporizó cientos y cientos de miles de millones de dólares a lo largo de 27 años de chavismo, como estas piezas empiezan a encajar, y todavía falta gente que tendrá que responder ante la justicia. Claro, ahí Efraín, vaya a preguntar un poco a Eduardo, claro, todo este dinero, ¿no?, que se fue robando, ¿no?, de Venezuela por el propio gobierno chavista, ¿no? Hay que blanquearlo, ¿no? Hay que sacarlo al exterior, y es cuando empiezan operaciones de blanqueamiento de capitales a mansalva, ahí podemos decir casi vulgarmente, en centrifugadoras de dinero. República Dominicana es una parte, ¿no?, del paso del dinero, del oro también, porque cosas de la historia, ¿no? República Dominicana tiene una pequeña mina de oro, pero tiene una gran exportación de oro, ¿no? Y mucha gente habla de que el oro venezolano pasa de alguna manera a través de la República Dominicana y después va a los países que son los vendedores, como Emiratos, Suiza y Turquía, como intermediaria. Aquí, claro, tenemos que ver un poco el zoom, ¿no? Es decir, por un lado tenemos el blanqueamiento de capital, y por otro, casos como el de Plus Ultra y también otras empresas españolas que por algún motivo se les retuvo dinero en Venezuela, no se les pagó deudas y usaron comisionistas para recuperar el dinero, ¿no? Esto es importante entender, que hay las dos figuras que van a salpicar de alguna manera a España, ¿no? Es decir, en este caso estamos viendo el caso de Plus Ultra, una compañía de capital hispano-venezolano, vinculado en gran parte a este blanqueamiento de dinero, como dice la Audiencia Nacional, ¿no? ¿De quiénes son los titulares venezolanos, o quién está detrás de Plus Ultra? Francisco, antes de llegar allí, yo quiero hacer un ejercicio, porque hay que tener una percepción del dinero que se manejó en 25 años de revolución escatológica en Venezuela, para no decir revolución de mierda en Venezuela. El Departamento de Estado hizo un trabajo junto con algunos investigadores. Yo había hecho un cálculo bastante básico y yo hablaba de más de $1,5 trillones de dólares que se desaparecieron. El Departamento de Estado totalizó
el doble de los cálculos que yo en algún momento hice. Estamos hablando de 3 trillones. Claro, el Departamento de Estado también está metiendo droga allí. 3 trillones de dólares. Hay un libro y hay investigaciones y hay personas, hay un think tank en Washington que dice que la operación de corrupción del chavismo es lo más grande que se ha visto en el mundo. Ha aparecido dinero de Venezuela en Uganda, por darte un ejemplo. Para que la gente tenga una idea, el Plan Marshall, que fue la reconstrucción de parte de Europa, si lo ponemos al cambio, sería en dinero de ahora unos 150.000, unos 200.000 millones de dólares. El gobierno, el régimen, el narcorrégimen de Venezuela, que avalado también y ayudado por personas como Zapatero en algún momento, desaparecieron más de 10 veces lo que costó el Plan Marshall. Es algo que no, la mente, el imaginario colectivo no da para entenderlo. Y para que tengan un poco más de contexto, hubo tanto dinero en Venezuela que hubo personas que no eran jerarcas, que se hicieron millonarios solamente por ser choferes, por ser pilotos, por ser guardaespaldas. Hay anécdotas, Francisco y Efraín, de pequeños empresarios en Venezuela que vivían de relación con la industria petrolera o con la industria alimentaria. Y cuando llega el chavismo, ellos dicen, esto fue un carnaval de dinero tan grande que había empresarios, y estos son cuentos reales, ejemplos reales, donde decían, mira, hay un contrato a los jerarcas, ¿no? A los jerarcas les decían, hay un contrato para importar arroz desde Argentina, son 15 millones de dólares. Y el empresario grande, jerarca, decía, no, yo no me muevo por contratos que no menores de 100 millones de dólares. Entonces esos contratos que para ellos eran el sencillo, era el sueldo que tenían en el bolsillo, los agarraban los que eran guardaespaldas y creaban empresas. Sí. Hubo demasiado dinero. Hago todo esto, Francisco, para que la gente tenga entendimiento de que en Venezuela hay, más millonarios de los que puede haber en toda Latinoamérica y quizás de los que pueda haber en España. Bueno, una de las 4 grandes fortunas... En España no, porque muchos tienen casa en Madrid. A eso voy. La 4ª fortuna más grande de España en este momento es Juan Carlos Escotet, dueño de Abanca y dueño de Banesco en Venezuela. Hagan un traqueo cómo la fortuna de Juan Carlos Escotet fue creciendo hasta que trascendió. Venezuela le quedó pequeña, pasó a Panamá, Panamá le quedó pequeña y se vino a España y actualmente es la 4ª fortuna, la de Juan Carlos Escotet. A lo mejor, Francisco, seguramente Efraín, tú y yo hemos servido también para legitimar capitales. ¿A qué voy con esta afirmación? Hay cadenas de restaurantes, hay cadenas de hoteles, hay tiendas. Es que no se tiene idea. Bueno, la tienda, los lentes Hawker. No digas muchas marcas. Perdón. Hago ahí entonces errata. Pero hay marcas afamadas que tienen relación con personas y contratistas del chavismo. Por ejemplo, marca que ya nombré, está también metido Alejandro Betancourt, que es una persona que también ha sido llamada a botón por diferentes organismos de investigación. Entonces, esto ha sido abominable, todo lo que ha ocurrido. Entonces, si guardaespaldas y choferes se hicieron millonarios, que no quedará para las figuras que además de blanquear dinero, estaban blanqueando la imagen del chavismo. Es incalculable. Esto es incalculable. A mí es lo que me duele, ¿no? Es decir, que alguien robe una comisión me parece mal. El que alguien robe por un ayuntamiento hacer una obra pública me parece mal. Tiene que ir a la cárcel, al igual que estuvieron los de la Gürtel, que vayan todos a la cárcel y tienen la llave. Pero aquí estamos hablando que es blanqueo de la explotación de un país, el empobrecimiento de una nación, y gente sacó dinero de ahí, es decir, sacó beneficio de una dictadura. Es decir, esto es lo que a mí me enerva, ¿no? Lo digo porque, claro, aquí cuando hablamos de Plus Ultra, bueno, es una empresa aérea con sede en España, pero de capital venezolano, lo sabemos todos, que fue beneficiada por ayudas del COVID. Esto es importante entender que cuando el COVID había ahí una necesidad y Plus Ultra estaba mal y se sacó 53 millones de euros para ella. Aquí estamos viendo un ramalazo de este caso, ¿no? Porque los dueños de Plus Ultra, al parecer, buscaron salvar su empresa
dando comisiones, en primer lugar, bueno, tenemos a este caso de Zapatero, pero también buscaron a Ábalos, lo dijo hoy Antena 3. Y estos 53 millones, lo que estamos hablando es las comisiones, ¿no? Es decir, el hecho de que te hayan pagado, ¿no? Esto es importante, Eduardo o Efraín como abogado, y yo soy licenciado en Derecho también. El hecho que a mí, una empresa intermedia, ¿no? Interpuesta, como es el caso, y lo dijo Julio Martínez, creo que lo dijo en el Senado. No, Julio Martínez no. El que lleva el caso, el dueño de la empresa que le paga a Zapatero, espera. Bueno, el que le pagó la comisión legal, porque es verdad que es legal tener comisiones, es verdad que es legal tener una acción de intermediación o asesoramiento, ¿no? Eso no hay problema ninguno, eso es legal. El problema es cuando eso se realiza a cambio de una operación de tráfico de influencias, es decir, eso es el problema, es decir, que a mí alguien me pague 100.000 euros porque sé mucho de aviación y hago un informe sobre aviación, no hay problema ninguno. Tengo que hacer un informe, pero yo, mientras paga Hacienda, va bien. Pero claro, lo que se está investigando aquí es si esos 100.000 euros, Efraín, no fueron por hacer investigación, sino por hacer una operación de influencia en algún político que estuvo detrás de la aprobación del rescate en Plus Ultra. Que, por cierto, lo digo y pongo una prueba. Hay otro caso que puede salir. Es una empresa con sede, bueno, ya no está en Asturias la sede fiscal, pero sí la sede, que es esta empresa, Duro Felguera. Correcto. Duro Felguera, bueno, el que quiera que busque el consejo de administración de Duro Felguera y verá muchos políticos. Ahora está en una especie de, bueno, ya está en suspensión de pagos ampliada, ¿no? Importante, esta empresa, Duro Felguera, tiene un juicio abierto por pago de sobornos en Venezuela. Esto fue un juicio que se va a celebrar en octubre de este año porque Duro Felguera tuvo un problema en Venezuela, tuvo muchas obras que le licitaron, imagino, Eduardo, muchas de ellas por influencia, y después no se las pagaron. Y Duro Felguera es rescatada el mismo día, en el mismo momento que Plus Ultra. Yo lo dejo aquí. Yo tengo conocidos, digamos, Duro, no quiero hacer daño a Duro Felguera porque es asturiana, una empresa de toda la vida asturiana, pero es importante entender que Duro Felguera y Plus Ultra fueron rescatadas a la vez, el mismo día. Y las dos tienen conexión venezolana. No sé, Eduardo o Efraín, en el caso de Plus Ultra es más conocido, pero Duro Felguera está ahí, el caso. Pero es verdad que Duro Felguera, en el fondo, fue para salvar su empresa del dinero que no le quiso pagar el gobierno venezolano. Intentó rescatarlo, al igual que otras empresas, porque no es la única que hubo este caso, ¿no, Efraín? Claro, al viaje le pasó lo mismo, pagó para que le diesen el dinero que tenía retenido Venezuela, ¿no? Claro, y hay que recordar que el juez de instrucción, ¿no?, de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en su auto, habla de que se habían pagado en total 1.948.857 euros, ¿no? Casi 2 millones de euros supuestamente o presuntamente a Zapatero y a su entorno. Y entonces para la obtención de esa ayuda de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de la CEPI, ¿no? De la CEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ¿no? Y en su auto habla de el juez cita a Zapatero, esto lo estamos leyendo en los medios, como líder de una estructura estable y jerarquizada con reparto de tareas, ¿no? Y puso sus contactos al servicio de terceros para lograr el rescate. Y además habla de que la estructura investigada articuló también una segunda línea de influencia ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, el INAC, para asegurar a Plus Ultra autorizaciones de vuelo en ese país, ¿no? Entonces, y habla de que todo eso, tanto de Venezuela como de España, constituye un único delito de tráfico de influencia por identidad de sujetos activos, ¿no? Homogeneidad típica y unidad de finalidad económica. Entonces, yo creo que esto, por supuesto que tiene que ser bastante importante para la ciudadanía española, porque estamos hablando
de 53 millones de euros del contribuyente español que se pudieron haber destinado a otras necesidades más urgentes y sobre todo para los ciudadanos españoles que en ese momento, bueno, ahora también, pero sobre todo en ese momento lo están pasando muy mal, ¿no? Como ha citado a consecuencia de la debacle del COVID, ¿no? Y entonces, y comparto totalmente tus reflexiones, ¿no? No puede ser que la gente, este juego torticero de que cuando señalan por delitos de corrupción a los de la CEA de enfrente, entonces yo aplaudo, ¿no? Pero cuando señalan por corrupción a los de mi propia CEA, entonces digo que todo es mentira, que todo es conspiración, no sé qué. Cuando la Audiencia Nacional es un tribunal que supuestamente, y sobre todo para los venezolanos que no están muy empapados, es un tribunal especial español especializado en delitos de corrupción, de crimen organizado, de terrorismo y todo esto, y se supone que es un tribunal de prestigio, ¿no? Entonces no puede ser que sea prestigioso para lo que me conviene, pero para los que no. Y entonces, de todas maneras, Zapatero está citado para el 2 de junio, y entonces lo que tenemos que ver es ya hacia dónde apunta este proceso al final con absoluto respeto a la justicia. Pero lo que es innegable es que ya hablando desde la parte política, pese a lo que ven en los medios, o seguían en los medios en España, en Venezuela desde hace muchísimos años, ante la inmensa mayoría de los venezolanos, Zapatero es una figura totalmente desacreditada por su evidente y descarado sesgo político de defensa a ultranza y de abogado del chavismo, ¿no? Hasta el punto de que al día de hoy nadie en esa línea o dirección oficial de la oposición venezolana que por otro lado hay incluso figuras que también son sospechosas o son señaladas de falsaya y sin embargo no se quieren ni juntar con él, ¿no? Porque ya es tanto el descrédito que solamente lo reciben y comparten con él los miembros del régimen, incluyendo a la actual presidenta interina Delcy, que según incluso la cercanía que tenía con él era tan grande que hay quienes dicen por ahí que ella lo llamaba mi príncipe, ¿no? Mi príncipe. Fue una declaración pública, que Zapatero era un príncipe, era su príncipe azul. ¿Ah? Mi príncipe, o sea, como una colegiala enamorada, ¿no? O sea. Francisco, busca el video, tú que eres muy bueno buscando los videos en tiempo récord, que tengo que aprender eso de ti. Se ve ahí, yo vi ese video, estaba por allí en redes donde ella hablaba de Zapatero de esa manera. Entonces, claro, si tú, una persona como Delcy Rodríguez, que además se conoce en Venezuela, viene, de hecho, su prosapia viene de una prosapia de un padre que fue un secuestrador, fue un guerrillero, que bueno, lamentablemente murió en manos del Estado luego de que lo aprendieron, y vale destacar que las personas que eran sus custodios fueron apresadas y pagaron cárcel por eso. Pero bueno, ella claramente dijo, dentro del perfil que ella tiene, sociópata, ella dijo... Lo estoy encontrando escrito, eres un príncipe, pero espera. En vídeo yo vi el video, yo en algún momento lo mostré en un programa. Bueno, el tema es que Delcy dijo que su venganza, la venganza de ellos, de la izquierda, fue la llegada de Chávez al poder. Entonces, acá sencillamente no hay una vocación de servicio, sino una vocación de venganza, de destruir, y es lo que han hecho con Venezuela. Y en el caso de Zapatero, que sencillamente iba para Venezuela, en el caso cuando visitaba la cárcel donde yo estaba y se devolvía y decía que Venezuela estaba genial, sobre todo en un año tan complicado, en el 2017, donde hubo muertes de niños y de personas por desnutrición o por envenenamiento, por estar comiendo basura o por comer tubérculos que conseguían por allí. Entonces, bueno, tú me dirás qué grado de complicidad o qué merece para el ideario colectivo la figura de Rodríguez Zapatero, muy aparte de que salga absuelto, que espero que no lo salga. Mira, aquí hablando de todo esto, claro, esto se complica porque a la hora de investigar una trama como esta, claro, lo que hace alguien con dos dedos de frente es intentar no meter el dinero en España. Aquí, claro. Aquí estamos hablando del que tiene en España.
pero el que los corruptos pueden tener en la República Dominicana, y en este caso la noticia de la empresa offshore en Dubái, en la que está Gertrudis Alcázar, que es su secretaria, como testaferro, pues bueno, esto es importante entender que va a haber más de lo que estamos hablando aquí. Esto solo es una parte, digamos, esto es, en este caso, no es como la corruptela del PP, que es un robo en España de comisiones y ese dinero hay que sacarlo, sino aquí estamos hablando del que se metió. Y Eduardo, inteligentemente, los corruptos y Efraín como abogado no lo van a meter, el dinero lo van a tener fuera y aquí metieron lo que necesitaban para, digamos, para vivir, pero tampoco, porque ya tenían dinero para vivir. Es decir, claro. Si el dinero lo hubiesen mantenido en paraíso fiscal, puede que no se hubiese descubierto jamás, porque la citación de Suiza y de Francia sobre este dinero era porque se estaba investigando lo mismo en otros lugares. Es decir, el sí, problema Francisco, por ahí, claro. Yo creo que siempre va a quedar el rastro y ahora con la caída de Nicolás Maduro y el chavismo también van a caer y todos sus operadores financieros como Alex Saab van a caer. Entonces, toda persona que hizo algún tipo de negociación, así sea comprarle un caramelo por intermedio al régimen de Venezuela, va a tener que responder ante la ley. Aquí en España hay venezolanos que hicieron empresas de maletín para vender drones de vigilancia a Venezuela. Esas personas tendrán también que ir ante cada una de las autoridades, porque en el traqueo, en lo que es la economía forense que están haciendo los organismos de investigación de Estados Unidos, aquí no están dejando muñeco con cabeza. Inmediatamente después del 3 de enero, por ahí aparecieron unas cuentas en Suiza y cuentas señaladas donde los bancos dijeron, hey, los mismos bancos fueron los que antes de que les tocaran la puerta, al ver lo que se venía, dijeron, hey, yo tengo aquí 13, creo que son 13 cuentas de venezolanos de nombres de ministros y a nombre de los sobrinos de Nicolás Maduro. Y entonces, porque ahora el haber colaborado con la dictadura tiene peso. Ahora personas como Rodríguez Zapatero van a estar buscando a Dios por las esquinas. Aquí lo personas tengo. como Lula da Silva, como todos estos sinvergüenzas presidentes de Latinoamérica, Juan Carlos Monedero, que recibió, esto es público, Juan Carlos Monedero recibía por asesoría de economía cheques de hasta $400,000. Entonces, una cosa que yo no entiendo, tú me estás asesorando a mí en economía, pero Venezuela es el país con la mayor inflación del mundo. En algo no me asesoraste bien, Juan Carlos. A ver, yo te asesoré, no me hiciste caso. No seguiste mi receta, pero dame mis 400. Claro, pero por ejemplo, esos 400.000 euros de Monedero, que en su momento salieron, es verdad que lo legalizó en Hacienda justo cuando le iba a empezar el trámite inspector. Eso se podéis buscar en la hemeroteca, fue así. Alguien interno le dio un chivatazo, actualizó y pagó y ya está. No debe nada, sin problema ninguno. No entró en trámite de inspección, por tanto no llegó a cometer ninguna infracción porque es una asesoría. Claro, el tema es, cuando esto lo hablamos de lo que se está planteando en la Audiencia Nacional, que es el jefe, no voy a leerlo literal porque no quiero que nadie me eche encima, porque claro, aquí la gente está, no sé, muy enardecida, no enardecida. He visto sí, es una cosa como si fuese a ellos, ¿no? A los que se les imputa, ¿no? Básicamente, aquí está. Es que, espera, quiero buscar la frase entera de la imputación en la que se le dice que es el jefe de una... No. Bueno, es una trama organizada de influencia en la que Zapatero es el líder. Es decir, no es un acto concreto, no es un asesoramiento, se le acusa de tráfico de influencias, que eso es lo que se mete a delito. Es decir, yo voy a hacer informes, aunque sea una bazofia, y si alguien valora mi informe por 5 millones de euros cuando realmente no vale ni el papel en que se imprimió, no pasa nada. Si yo lo legalizo, lo pago, tal. El problema es que no estamos hablando de ese informe, sino de que yo hablé contigo, Eduardo, que conoces a no sé quién, para que influyas en un funcionario, ¿no? Y ahí eso es lo que cambia todo. Es decir, que la gente no confunda el culo con las témperas, ¿no? Aquí estamos hablando no de ser experto asesor, sino de influenciar en cargos políticos. Y eso es lo que te convierte en delincuente. Claro, lo en que un es el delito lobby, de 2 a 6 años de cárcel. cárcel. Punto el cabildeo.
Sí, claro, sí. ¿Y quién mejor que un expresidente, ¿no? En ese cargo, cuando tiene mucha relación con el partido que está en el poder. Y eso es así, al igual que otros partidos, como el PP tuvo sus corruptos, esto es un caso de corrupción de alguien que ya no ejerce un cargo público, eso es cierto, pero sí que hace una influencia en cargos públicos, que a su vez, Eduardo y Efraín, por eso el título, el primero en caer es que van a caer personas que se dejaron influenciar por él. Hay que ver hasta qué punto fue la influencia. Se fue a título, lo que se llama ahora lucrativo, o a título gratuito. Es decir, pero una persona que da 53 millones de ayuda a una empresa que no se lo merece porque se lo pide otro, está haciendo malversación de fondos públicos. Es decir, ahí tenemos un comienzo de algo que esto es el comienzo y no es... Y bueno, y al final, Eduardo y Efraín, ¿se puede asociar a otras tramas investigadas en España, por ejemplo, como la que se está y se sabe del blanqueo de la trama de hidrocarburos? Esta que en España, no sé si la conocéis, una de hidrocarburos en la que hay varios empresarios, está Aldama metido ahí, que se vincula al caso Ábalos, pero Aldama por separado está en un caso de hidrocarburos que se sabe que traían petróleo de Venezuela. Y ahí ese petróleo de Venezuela a precio low cost servía para hacer una trama de hidrocarburos deriva. Ahí veremos también la vinculación poco a poco, ¿no? Tengo el vídeo, creo. Sí, perdona, Francisco. Yo ahora comentando lo que te decía, de que en Venezuela hubo muchos millonarios, los hay todavía, y hay tanta gente, y son tantos nombres que van a salir, que uno, cuando tú escuchas, y voy a poner el ejemplo ahora me salió un nombre, Domingo Amaro Rangel, en mi vida lo había escuchado. Bueno, resulta que los hijos de Domingo Amaro Rangel, esto está publicado hoy en varios medios, incluyendo The Objective, que no es, como tú bien dices, no es un medio de la fachófera, hablando de eso, pero hacen referencia a lo que es digamos, el proceso que se llevó hoy en contra de la empresa de las hijas de Zapatero, porque están vinculadas en negociaciones con los hijos de este señor, que se llaman, por acá los tengo, aquí están, Guillermo Alfredo y Domingo Arnaldo Amaro Chacón, hijos del empresario venezolano Domingo Amaro Rangel. Ahora, Efraín y las personas que están viendo, cojan nota allí. ¿Quién es este señor? Nada más y nada menos es el dueño de Seguros Altamira, un seguro que se encumbró también con todo lo que fueron los 25 años de chavismo, principalmente porque PDVSA le dio todo lo que fue las pólizas de seguro, se las dio a este seguro. Y bueno, los hijos de este señor fueron clientes de las hijas de Zapatero y están vinculados a lo que está diciendo en este momento Francisco, a las tramas de PDVSA y de Petróleos de Venezuela con las hijas de Zapatero. Entonces, bueno, aquí aquí trabajamos 4. Madre mía. Esto currado está, ¿eh? Que esta gente trabajó mucho para montar todo esto, ¿eh? Hay que darles un poco de respeto a estos corruptos. Este caso... sí, totalmente. A ver, aquí los abogados se lo curran mucho para montar todas estas offshore y todas estas cosas que iremos viendo. Claro. Recuerda hace, no sé, 3 años o 4, cuando empezó WhatsApp, esa empresa que ahora ya no podemos verla porque la borraron toda, a trabajar en Venezuela. Correcto. Y decía yo, si estas no tienen trabajo aquí en España, montaron una empresa allí y empezaron a facturar. Pero de repente montaron aquí en España y empezaron a facturar y eran por creación de cuentas en redes sociales, publicidad y marketing. Y claro, yo cuando entraba y guardé su página en Instagram y tenían 600 seguidores, digo yo, pues muy bien no se lo monta una empresa de marketing que solo tiene 600 seguidores. No te dieron ganas de contratarlas a ver si elevabas el perfil del canal. Sí, a lo mejor lo tenía que haber hecho y estábamos mejor, sí. No, y hay que recordar también que hubo un antiguo embajador de España en Venezuela, creo que durante el gobierno de Zapatero, que también fue procesado. Yo creo que incluso fue condenado por corrupción relacionada con el régimen chavista también. Un antiguo embajador de España en Venezuela, él y su hijo, si recuerdo bien,
por negocios corruptos con el chavismo y fue embajador, creo que en la etapa de Zapatero. Yo recuerdo el caso, pero no me acuerdo ahorita el nombre del Perdonar, menos 280 seguidores. Ok, y no sé si se lo recuerdan, yo recuerdo porque creo que estaba recién llegado a España en el 2019, el ex directivo que se halló ahorcado en Madrid porque supuestamente iba a tirar de la manta de la petrolera de PDVSA. No sé si recuerdas esa noticia. No, yo no, porque yo entre los yo sí la recuerdo, pero no recuerdo tampoco el nombre. Miren, bueno, por acá tengo la noticia y se las voy a colocar. Lo recuerdo muy bien porque esto realmente no tuvo la pegada que tuvo que haber tenido, porque esto, a ver, el hallazgo, acá está, el hallazgo en Madrid del pasado domingo, el cadáver de Juan Carlos Márquez Cabrera, jerarca de la petrolera venezolana durante la etapa de Hugo Chávez, ha aflorado nebulosas en torno a las circunstancias de su muerte en Madrid, ya que presuntamente él iba a tirar de la manta de las relaciones que tenía funcionarios, jerarcas, algunos políticos, no me atrevo a decir ningún nombre, pero de la política, que orbitaban en la política española con Venezuela. Sí, el que yo estaba diciendo del ex embajador era el caso Morodo, de Raúl Morodo, era el embajador. Raúl Morodo. Denme 2 minutos, ya vuelvo. Vale, perfecto. Mira, Paco, y que me tengo que ir porque me están reclamando compromisos familiares. Vale, perfecto. Pues nada, Efraín, te dejo. Espero que vuelva Eduardo. Mientras tanto, pongo el vídeo de. Este es del 2020, este vídeo, y supuestamente yo pongo lo que está aquí expuesto. Adiós, mi príncipe. Así se despedía en febrero de 2020 la genocida dictadura chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su amigo íntimo, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, o imputado por el caso Plus Ultra. Pues vamos a ver un segundito. Aquí está la llegada a Estados Unidos de Alex. Y a ver si hay alguna pregunta. Bueno, hay muchas preguntas. El problema es que estoy solo. Vale. Voy a ver algunas preguntas mientras viene nuestro amigo Eduardo, las que yo pueda responder. Campa, ¿por qué pones fotos de Zata tan adrede con el peor gesto? ¿Por qué no dedicas un programa a la política patriótica de Rajoy y sus vínculos internacionales? ¿Eso no te interesa? Vale, hazme por favor un listado de vinculaciones de la policía patriótica con geopolítica. Un listadito. Ponme 5 ejemplos y con periódicos que vinculen a otros países con la policía patriótica y me lo pasas, ¿vale? Y yo si veo que es interesante, lo publico. Paco, ¿para cuándo un especial? Están aquí los defendiendo lo indefendible. Paco, ¿para cuándo un especial sobre la financiación corrupta iraní, oposición, sionistas y de Orbán de tu partido político Vox? Pues acabas de meter la pata. Jamás en mi vida los voté. Y no tengo problema en decirlo. Jamás en mi vida. Pero bueno, tú a lo tuyo, sigue ahí duramente. Importante, hablé de ello en varios programas sobre el caso de la financiación de Orbán en los programas de Frente de Batalla, diciendo que fue para mí un gran error y hablé de ello en varios programas. Pero bueno, tú sigue defendiendo lo indefendible. Bueno, ya, te robarán un día los calzoncillos y seguirás diciendo que tú los tenías y el que te los robó no. Bueno, básicamente el que te robó tiene 50 calzoncillos y tú solo uno. Aznar con Epstein, decir La Haya, Al-Golani reunido con todos los líderes de Europa, sí, bueno, Al-Golani está con todos, sí, no solo con el rey de España. Pero bueno, es que es indefendible las preguntas que hacéis, que en el fondo yo las estoy leyendo para que veáis que respeto la democracia, me gusta dar respuesta
a vuestras sugerencias, pero el caso de Irán y la financiación de Vox es distinto. Lo financia un grupo anti-régimen. Es decir, lo financian los que luchan contra el régimen. No es lo mismo aquellos partidos que, cabalgando contradicciones, reciben dinero de un régimen, para mí, asesino, de más de 30.000 ciudadanos de su país en enero. Pero bueno, a seguir con ello. Es decir, seguimos. A ver, ya estás aquí, Eduardo. Sí, ¿Algo más? veo, como dices tú, hay bastantes jaleo acá en el chat. Veo que acá alguien coloca: ¿qué ha hecho la derecha para mejorar en derechos, libertades de currelas, mujeres y en lo social? No hay más preguntas, señoría. Yo creo que esta amiga, creo yo que es una chica, necesita documentarse más. Para empezar, bueno, es muy amplio hablar de derechas, pero lo principal que no ha hecho la derecha es llevar a la muerte a más de 200 millones de personas en más de 72 países, donde ningún proceso comunista o socialista ha tenido un resultado exitoso. Y esta misma persona hablaba de que algo así como, entendí yo que era en contra de los venezolanos, que se sacaron de Venezuela, más de 250.000 venezolanos. Bueno, a esta chica, creo yo que es una chica, le cuento que acá en España la comunidad extranjera que más cotiza somos los venezolanos desde hace creo que 2 años. Así que estamos acá también luchando por mejorar las condiciones de España y para que personas como tú tengan pensiones. Así que yo creo que eso hay que documentarse mejor antes de abrir la boca. No, de hecho, lo vi yo en un estudio de la Seguridad Social, que los venezolanos eran de los extranjeros los que el porcentaje más alto cotizaba, el 95% en la Seguridad Social. Sí, lo digo, el que no llegaba al 50% porque no quiero generar problemas, pero el que tenía el 95%, que lo pongo siempre, es Venezuela. Una cosa importante, a ver, aquí no estamos hablando de izquierdas o de derechas. Tú puedes ser de izquierdas o una persona de centro derecha o de centro izquierda, defender los derechos sociales, el progreso. La seguridad social, por cierto, no la creó ni el PP ni el PSOE, la creó el franquismo. Por lo tanto, quitamos la seguridad social también, porque claro, aquí hay que defender lo indefendible. A ver, el PSOE no se está hablando de los logros que hizo para la democracia. Felipe González hizo muchos logros y tuvo casos de corrupción, claro que sí, pero se habló de ellos y se sacó. Y yo, por ejemplo, en el tema de la corrupción, pues hay que ser duro con todo, es el caso, pero el problema es que muchos votantes del PP votaron a Ciudadanos o votaron a otros partidos, pero es que hay gente que está defendiendo lo indefendible. ¿Por qué? Porque es ideología pura. Aquí no estamos hablando de ir en contra de las políticas, ¿no? Las políticas son lo que hacen los partidos. Lo que no puede hacer un partido político, sea el PP, el Vox, Izquierda, Suma, Podemos, el PSOE, es crear una mafia para robar y que eso se impugne porque le perdonemos por el mero hecho de que los que vienen son peores, ¿no? A ver, los que vendrán sean peores, sí, vale, demos una oportunidad a otro partido, se funda otro partido distinto y ya está. Es decir, Francisco, qué gran reflexión tú estás haciendo, porque yo soy una figura un poco polémica en redes, porque yo, así como ataco al chavismo, y lo ataco más que argumentado, también soy un duro crítico, y las personas que han visto mis programas y mi línea lo saben, en contra de la oposición venezolana por diferentes razones. Entonces, acá se critica lo que se tiene que criticar. No importa si usted es un anarcocapitalista o da igual si usted es comunista, marxista-leninista. Si usted es un delincuente y usted está haciendo cosas en perjuicio del país y de la sociedad a la cual usted pertenece, usted tiene que ser enjuiciado, criticado y señalado. Punto. Sí. Bueno, aquí es que me hace mucha gracia esto. A ver, la gente tiene que compraros primero libros, leerlos, no leer solo un libro, que es el que os gusta, pero pensar que la política social solo está vinculada a partidos marxistas es un error. Los partidos con influencia cristiana, de la visión social del trabajo cristiana, también tienen lucha por los derechos laborales. Es decir, no solamente la izquierda marxista tiene una lucha por el trabajador, sino también los cristianos, movimientos católicos, lucharon antes de la existencia del marxismo por la igualdad o por los derechos de los trabajadores. Es decir, estáis muy confundidos. Yo tengo, en mi problema, yo tengo la carrera de Derecho, la diplomatura en Relaciones Laborales y la carrera en Historia.
Y esas 3 carreras universitarias me permiten tener un cierto capacidad para entender la evolución de algo que puedo decir que soy experto, que es en las relaciones laborales. Y en ese aspecto, yo creo que la demagogia no sirve. Es decir, si os ponéis a estudiar las primeras leyes laborales, os vais a asustar. No está detrás movimientos de izquierdas, está gente como Bismarck. La primera jornada laboral en España la establece un ministro llamado Dato, en la que establece una reducción de jornada. Las primeras vacaciones o día de domingo como día no laborable también son gobiernos que son de derechas. Es decir, cuidadín con todas estas tonterías de intentar polarizar. La gente quiere polarizar la sociedad para no enfrentarse al problema de verdad. El problema de verdad es casos como este o casos como los del PP cuando lo tuvo, casos en los que los políticos se ocultan detrás de unas siglas para ocultar sus delitos. No, el delito es delito, lo haga uno que se llama Pepe o uno que se llama Soy, me da igual. Es decir, ese es el problema. Y yo creo que tenemos que empezar a criticar a quien nos gusta. Es decir, es como el fútbol. Por desgracia, el fútbol hay gente, Eduardo, que no critica jamás a su equipo y no cambian jamás de camiseta. Pues no, a lo mejor hay que dejar el fútbol y te pasas tu equipo. O sea, es decir, la política tiene ese problema. Es decir, la gente es muy sectaria. Y a mí ya me están diciendo por aquí si tengo cargos en algún... Es que sois muy tristes, porque primero no estoy ni afiliado a ningún partido. Mira, a mí me preguntan cuando hago críticas a lo que son las políticas de la oposición, que, ojo, yo para el chavismo yo soy opositor y para la oposición yo soy chavista. Entonces cuando hago críticas me dicen lo mismo. Seguro es que te van a dar un ministerio, Delcy te va a dar un ministerio. Bueno, yo estoy esperando el nombramiento. Ayer, Francisco colocaba un video de Iván Espinosa de los Monteros, donde él hablaba de cómo votan las personas, de cómo yo evito irme a lo racional y me voy más por lo emocional. Y con esa manipulación y con esa decisión de yo buscar a alguien que me represente, yo hago un lado, eso se llama heurística del juicio, yo hago a un lado los documentos, la información verificable. Puede ser corrupción, puede ser irresponsabilidad, puede ser incompetencia, pero yo la hago a un lado porque yo me siento representado y tengo un nexo emocional. Entonces, para eso hay que desvincularse emocionalmente para usted empezar a pensar y analizar racionalmente. Claro, pero los políticos juegan con eso para generar conexión consigo. Es decir, los políticos ya no dan mensajes racionales, dan mensajes irracionales para conseguir el voto basado en esa tendencia que tú comentas. Por desgracia es así. Y lo vemos aquí. Es decir, al final... Francisco, yo en 5 minutos tengo también yo también, sí. Cuando llegue cuando llega la democracia a Venezuela, ¿se regresará a su país? La pregunta asumo que no sé es por para qué. Y si Eduardo está justo aquí, ya hizo su familia aquí. Yo lo he evaluado mucho. Actualmente lo que pienso es que al regresar al retornar la democracia a Venezuela, seguramente iré de una manera más continua, pero creo que seguiré instalado acá en España. Ya mis hijos son españoles, ya están acostumbrados a lo que es, ya su cultura, su patria es España. Y entonces creo que habrá una dualidad allí, estaré allá y acá. Pero bueno, pero es que el problema es si una persona se vio obligada a marchar a un sitio, en ese sitio está bien porque va a tener que volver. El problema es, la pregunta es por qué se tuvo que marchar. Es decir, bueno, claro. Buena pregunta. Ahí está, el problema no es si tienes que volver, tú harás lo que te apetezca de tu vida. Ya que te obligaron a marchar de tu país como refugiado político, en muchos casos los venezolanos, la pregunta no está por que tiene que volver, no, él si no quiere no va a volver. Ya tiene otra situación marcada, su vida cambió por esto, es decir, claro, y se ve también en la migración española en Venezuela, que llegaron más de 600.000 españoles. Claro, muchos españoles volvieron a España, pero otros se quedaron en Venezuela, aún en las condiciones en que estaban. Cuando llegue la democracia, había una pregunta que sí que tenía que hacer, espera, que yo no conozco el caso. La anécdota de Martín Rodil, que investiga a corruptos venezolanos que compraban bancos enteros en Suiza, increíble. ¿Te suena? Correcto, Martín Rodil es el que participó casualmente con el Departamento de Estado en el cálculo del dinero que comenté. Casualmente fue...
hay que buscar contactar a Martín Rodil, Francisco, porque él es venezolano, pero ya es norteamericano, también es ciudadano norteamericano. Habría que preguntarle si se va a devolver a Venezuela, como pregunta esta persona, pero él también trabajó con la DEA y trabajó con muchos organismos, y él ha sido una pieza fundamental en lo que fue la identificación de lo que es el cartel de los soles. Interesante. Pues, Eduardo, vamos a finalizar porque tenéis que acabar. Esto era un poco hablar de la geopolítica, la vinculación con el chavismo, de la trama de corrupción. Aparte viene la parte corrupta en España que empezará a salir, porque claro, tráfico de influencias, alguien se dejó influenciar. Esto es el comienzo, lo digo porque si ahora estáis enfadados, ya veréis cuando salga todo. No, Francisco, y que te acordarás, ahora están saliendo los peces gordos, pero van a salir también sardinas por allí, como yo te digo, cadenas de restaurantes, de hoteles. Por ahí una persona había escrito en el chat, Francisco dice, yo conozco a un venezolano que en menos de un año ha comprado 10 locales en Gran Vía, en Madrid. Facturas falsas. Entonces, oye, no todo el mundo sale con un bolsillo enorme a comprar 10 y tiene la capacidad de comprar 10 locales. A lo mejor es dinero lícito, pero bueno, a lo mejor no. Por eso te digo, están cayendo los peces gordos, pero van a caer muchas sardinas y lo veremos. Pues aquí está, el titular ese que te comentaba es el juez de caso Plusulta sostiene que utilizó sus contactos personales y su capacidad de acceso a cargos de la administración. Por eso es el caso de tráfico de influencias. Pues muchas gracias, Eduardo. A Efraín le damos un saludo de esta distancia. Y si quieres decir algo como despedida, aparte de que vayan a tu canal. Eso sí tienes que decirlo. Claro, claro. Bienvenidos a Consentido Crítico, por favor. Pues muchas gracias, Eduardo. A ti por la invitación. Un día de Venezuela, porque está también con noticias, ¿no?, de protestas internas en Venezuela. Hay ciertas malestar. Hay liberación de más presos, ¿no? ¿O se está hablando de un proceso de liberación? Se está hablando. Aún han ido soltando a uno que otro, pero se está hablando, porque los presos que faltan por liberar casualmente son los que tienen más tiempo y son los más icónicos. Claro. Sí, claro, también es lógico en esa dinámica, ¿no? Pues muchas gracias, Eduardo, y me despido de todos vosotros, esperando que os haya gustado el programa. Al que no le haya gustado, espero que le hemos dado datos para que ahora profundice, busque y descubra que esto comienza con una investigación internacional en la que la Fiscalía Anticorrupción de España comienza y moviliza a la Policía Nacional en esta investigación. No tiene nada que ver con ningún sindicato, manos limpias, ni nada parecido. Eso es otro caso que ya se archivó y no es este caso. Lo digo para que empecemos bien la información sobre la noticia. Creo, no voy a decir del día, puedo decir casi del año, por ahora. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Geopolítica. Esto es geopolítica, no actualidad militar. Y geopolítica por su vinculación clara con el régimen chavista de Venezuela. Gracias y hasta la próxima.